Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, siempre iniciamos nuestro programa meridiano, temas musicales. Esta oportunidad pues hemos tenido este tema. También quiero comentarles que iniciamos lo de siempre, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan para llevarles la información en señal abierta en el área binacional colombo-venezolana, incluyendo el Aruba en el Caribe latinoamericano. También nuestro equipo que está compuesto en producción por Vanessa Chacón, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores en las distintas emisoras corresponsales que también desde Colombia, Venezuela y otras partes del mundo nos acompañan y que todas están bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, los mediodías iniciamos con esta conversación. Carlos Uzcategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela a esta hora. ¿Cómo te sientes, Alan? Bueno, yo estoy bien, pero los que deben estar pasándola mal son los habitantes de la zona de La Guajira en Venezuela, esa área binacional que compartimos con Colombia. ¿Y por qué? Porque las fallas eléctricas son tan serias, tan graves, que apenas 5 días de este año han sido de electricidad continua en esta zona y el resto es una intermitencia que en esta última oportunidad lleva más de 122 horas. ¿Y quién se aguanta esto? ¿Cómo una región puede progresar o puede tener perspectivas frente a esta realidad, Carlos? Pues sí, Alan, la grave situación en el departamento de La Guajira, que no es departamento, es en el estado Zulia, en el municipio Guajira, que en el otro hora se llamó el municipio Páez, que después, cuando los problemas que tuvo Hugo Chávez Fría con la historia del general José Antonio Páez, le cambiaron al municipio Guajira. Lo lamentable del caso son 122 horas, como lo dijiste tú, son 5 días hábiles que han tenido desde el 31 de diciembre hasta el momento con servicio continuo. Hay racionamiento, no avisan absolutamente a nadie, Corpolé no gira ni siquiera instrucciones a las subestaciones que están desde el municipio Mara y al municipio Guajira. Es decir, de Puente Río Limón hacia la zona de Sinamaica, Paraguaypoa, La Tigra, los sectores fronterizos Paraguachón, Guarero, están sin servicio eléctrico. Y fíjate algo, Alan, que esto es algo bastante lamentable. Tú llegas a la raya, que es en la frontera de La Guajira, tanto del departamento sur de Colombia y el norte de Venezuela, y solamente tienes que caminar 25 metros aquí, 25 metros allá, y ves las luces encendidas a cualquier hora o con música, etcétera, desde la frontera donde está Migración Colombia, y en cambio aquí en Venezuela eso está todo cerrado. También el municipio de Guajira adolece de un problema gravísimo, el agua potable. Eso es año sobre año, década tras década. Y el gobierno hasta el momento no ha hecho nada. Ahora mi pregunta es lo siguiente, que esto te lo he conversado a ti en varias oportunidades y la audiencia nos ha escuchado. ¿Por qué el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, no ha hecho un enlace con la alcaldesa Fernández, que es la burgomaestra del municipio Guajira en el estado Zulia, Venezuela, para poder contrarrestar esta grave situación? Poner en derecho a la empresa Corpolé, que no es de ahora, fíjate, estoy hablando del 31 hasta la presente con 122 horas sin servicio eléctrico. El problema es que no tienen agua potable, no funcionan las turbinas. Aparte de todo, las bombas de achique están totalmente destruidas y aún todavía la carretera está toda destruida. Aparte de la otra informalidad que lo sabe todo el mundo y a la vista de todos, Alan, que son las vacunas de las alcabalas que tienen desde la frontera hasta el puente Río Limón de guardias nacionales, policía bolivariana. Hasta el momento no tengo indicaciones de la Policía Regional del Estado Zulia, pero solamente estos dos están acabando con la paciencia de los transeúntes en la zona, que son turistas colombo-venezolanos, con nacionales. Y el otro punto grave, Alan, sobre los $15 están cobrando las bombonas o cilindros de gas doméstico para todas partes y no le llega a todo el mundo. Tiene que pertenecer, por supuesto,
a los consejos comunales del PSUV. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece una radiografía total de subdesarrollo, ¿no? De cómo Correcto. una de las zonas importantes de Venezuela, no solamente por su carácter de frontera, sino también por su carácter de establecer la territorialidad en esa zona, pues se encuentra tan abandonada. Y no es una historia nueva, hay que reconocerlo, no es una historia nueva, pero este es un gobierno que se anuncia y se vende como un defensor de las etnias indígenas. Y obviamente en esta zona donde se concentra una etnia importante de Venezuela, pues muestra unos claros signos de abandono y de deterioro que hacen imposible vivir, o sea, sin agua, sin electricidad, sin servicio. Prácticamente estamos en el siglo XVII, XVI, llegando a la conquista española, veo yo. Hermano, me hizo reír, pero sí es la verdad, ¿no? Están totalmente atrasados. Y fíjate algo, ¿no? Que nombraste sobre la etnia, ¿no? Muchos no tienen idea que en esa zona, tanto del municipio Mara y el municipio Guajira actual, hay dos etnias. Una que es la Guayú, que todo el mundo la conoce y son la más preponderante que hay en la zona, pero hay una etnia en Sinamaica y Paraguaypoa, que son gente de agua, son los paraujanos o la etnia Ayú. Alan, sin temor a equivocarme, hasta hace 7 años solamente habían 10 de la etnia paraujana o añú que hablaban el idioma. Entre eso estaba una anciana de 104 años. Eso sí lo recuerdo totalmente porque tuvimos en ese momento de hacer una entrevista en la zona de Sinamaica, que son los palafitos reales en Venezuela. Y están dejando, como lo dijiste tú, el gobierno ha cacareado, ha cantado, ha hecho de todo por decir que ellos defienden a las etnias, a los afrodescendientes. Eso es falso, Alan. Si no, no estuvieran acabados los años paraujanos que quedan reducidos. Solamente quedan algunos que ya son mestizos, pero puro dificulto que lleguen a 10 personas vivas en este momento. Bueno, y te señalo que eso es considerado por las Naciones Unidas un crimen de lesa humanidad, ¿no? Por El, supuesto. el acabar una etnia es un crimen de lesa humanidad y acabarlo prácticamente un gobierno que los abandona y que los deja a la suerte de la naturaleza, la intemperie y toda una serie de condiciones de atraso, es inconcebible en un país que lo tiene todo, porque tenemos posibilidades de generar energía, tenemos posibilidades de llevarles el gas, tenemos posibilidades de darles el suministro de agua, pero como no son muchos y votan a veces en contra del gobierno, pues indudablemente pues, el gobierno no les presta mayor atención porque los ven solamente como fichas de canje y de promoción a veces cuando quieren hacer. Carlos, ¿qué sabes tú de la tortura blanca? ¿Conoces la tortura blanca? No la conozco. Coméntanos qué es eso para despistarme a esta hora. Bueno, Carlos, la tortura blanca, me voy al Papa Google, como dicen los muchachos. La tortura blanca es un tipo de tortura psicológica que incluye extrema privación sensorial y aislamiento. La realización de este tipo de tortura moderna hace que el detenido pierda la identidad personal a través de largos periodos de aislamiento. Es una manera de torturarte sin pegarte. Y Correcto. eso es una tortura que entiendo yo la adelantaron con mucha sofisticación los rusos. Y es parte de la transferencia de conocimientos que nuestro gobierno de facto ha recibido desde hace muchos años. La tortura blanca se aplica en Venezuela desde hace varios años, pero se ha hecho con fuerza recientemente, y esto es lo que demuestra el informe Casla de Tamara Suju. Tenemos un video allí que habla de la tortura blanca en Venezuela. La tortura psicológica y la tortura blanca fueron utilizadas sistemáticamente en el 2022 con los nuevos detenidos y con los presos políticos en general. Estos métodos han sido afinados de tal forma que sus víctimas sufren de forma continua sus consecuencias, pero físicamente no se les aprecia. Humillaciones y vejaciones constantes, a veces reduciéndolos al punto de querer atentar contra su vida por cansancio y falta de esperanza. Los efectos sonoros y visuales que causan insomnio o pesadilla y ataques de pánico, los castigos en celdas mínimas y condiciones infrahumanas, el impedimento del acceso a la atención médica oportuna,
para atender dolores físicos inaguantables, como dolores de muela, dientes, dolores lumbares o musculares producidos por encierros en solitario o por deformaciones físicas o traumas consecuencia de las torturas. De todas estas atrocidades se encarga la estructura represiva de Maduro. ¿Qué te parece eso? Un país que se vende a través de su gobierno como un demócrata, respetuoso de los derechos humanos y practica, entre otras, este tipo de tortura. Oye, Alan, la tortura psicológica o mental es muy, pero muy difícil porque la gran mayoría pasa a la demencia. También estuve leyendo en un programa que tiene Oxfam, donde llegan a una demencia senil personas jóvenes de 35 40 años. Es decir, hasta los envejecen mentalmente. Llega un momento que se hacen sus propias necesidades, no saben absolutamente ni siquiera dónde están. Alan, esto es peor que una tortura física, porque la tortura física, bueno, te dan 3, 4 palazos, 3, 4 peinillazos, al otro día más o menos, pero en la tortura blanca, un excelente tema este que acabas de tocar, pierden toda la emoción de la vida. Sí, hay algo claro aquí. Lo que se busca a través de este tipo de tortura por parte de quienes la aplican es la anulación del ser. Que el hombre ya se entregue totalmente, porque algo que comenta algunos torturados en otros países, en otras historias, es que la fuerza mental es suficiente para sobrevivir, a pesar de que lo físico esté muy maltratado o maltrecho, como le guste señalar. Pero el problema es que un gobierno como este aplica la tortura. Y es algo que es impresionante cuando tú los oyes hablar con desfachatez sobre defensa de derechos humanos, sobre que ellos están reformando el Estado para hacerlo y cumplir de una manera más eficiente el tema de los derechos humanos. Y en cuenta que hay varios de cientos de presos políticos que han venido siendo sometidos a esto. Uno de los casos que más recuerdo es el de Loren Saleh. ¿Te acuerdas de este joven defensor de derechos? Bueno, Loren Saleh fue una de las víctimas de la tortura blanca. ¿En qué consiste? Te aíslan, te colocan a veces iluminación permanentemente. Permanente. De tal manera que tú pierdes el sentido y la noción de espacio, de tiempo, y a veces lo acompañan con ruidos molestos, con música estridente, con ruidos molestos, efectos estrobóticos de luces, a veces. Y va perdiendo poco a poco la noción de su entorno. Loren Saleh intentó suicidarse 2 veces, según su propia declaración. Eso es cierto. Sí. Y entonces él reconoce, me intenté suicidar 2 veces. Entonces te da la idea de que un muchacho tan centrado, tan inteligente y con, digamos, algo fuera de lo común, también fue víctima y estuvo a punto de morir 2 veces por el mismo hecho de la tortura. Dice que se anuló totalmente y que todavía, bueno, lleva los traumas de esto, pero es increíble que se aplique este tipo de tortura en Venezuela. A propósito de que estamos hablando de la tortura y de los presos políticos, la ONG Foro Penal actualizó la cifra de presos políticos en Venezuela. Dice que en Venezuela Carlos, hay 269 presos políticos. De estos, 256 son hombres y 13 son mujeres. Además, 119 son civiles y 150 son efectivos militares de diversos rangos. Es decir, hay más presos políticos militares que presos políticos civiles. Y hay otra cosa importante. De estos 269, apenas un poco más de 100 tienen ya el proceso definitorio.
Sí, ya los han condenado por algún tipo de delito, pero el resto está en un inaguantable retardo procesal que les ha venido cercenando su vida, porque ¿de qué te sirve que te sentencien a 5 años cuando has pasado 8 años preso, como lo ocurrió recientemente con un joven del estado Aragua? Eh, Correcto. Esto pues te habla a claridad del tema de la violación permanente, cotidiana, diaria de los derechos humanos, porque mientras esta gente esté presa, mientras estos 269 estén presos, se le está violando a diario sus derechos humanos, porque Ahora, el delito político del que le acusan generalmente nunca ha sido comprobado y se basa en versiones de funcionarios policiales, incluso hasta anónimos. Una cosa increíble en exacto. este país. Y donde hay policías que ya no están ni siquiera en el país, Alan. Ahora, yo te hago esta pregunta. Según Foro Penal y otras organizaciones de los derechos humanos internacionales, ONG, que hay en Venezuela, como Provea, Fundarredes, pero sabemos también de buenas fuentes que hay presos que no están contabilizados, Alan, que son los presos de mayor riesgo que tiene el régimen de Nicolás Maduro. ¿A dónde está esa gente? Sí, hay gente que ha sido desaparecida. Son ciudadanos que se encuentran fuera del radar y que han Sí, sido desaparecidos porque o son testigos de casos o son personas que están luchando en su área sindical, en su área laboral, en defensores de derechos humanos. Y esto es lo más triste. Gente que, por ejemplo, hay casos muy importantes en el estado Mérida, en donde correcto. defensores de derechos humanos han desaparecido porque se habían convertido en la piedra de tranca para la mafia de la gasolina, por decirte un Sí, ejemplo. un estorbo. Sí, entonces esta gente pues forman parte de ese grupo de personas que han desaparecido y que se presume que hay una evidente actuación por parte del Estado en estas desapariciones. Es lamentable, pero algún momento esto tiene que salir a la luz pública, Alan, porque aparte de eso son muchos los que han desaparecido hasta el momento, y vamos a hablar del tema de las cárceles venezolanas, de los retenes, que hasta el momento nadie sabe dónde están. Muchos presumen las familias que están en otro país, pero hasta el momento, después de 7, 8, 10 años, no saben absolutamente nada. Ahora, ¿qué han hecho los ex directores de esas cárceles que no han comentado absolutamente nada, que se han callado todo y o más temprano, algún momento tiene que esclarecerse este punto, Alan? Claro. Bueno, Carlos, otro tema. Marta Hernández, del Estado Mérida, ha señalado el total abandono del hospital de la parroquia del Molino en el municipio de Arzobispo Chacón. Es una construcción que se hizo supuestamente para favorecer al pueblo, pero que tiene más de 7 años abandonada. Vamos a ver estas reflexiones de Marta Hernández. Este es el hospital de El Molino, una importante parroquia del municipio Arzobispo Chacón en el estado Mérida. Esta construcción tiene más de 7 años completamente abandonada. En esta comunidad tan importante no tienen tampoco una ambulancia que se encuentre operativa, pero tampoco cuentan con combustible disponible para poder trasladar a los pacientes en caso de que se presente una emergencia en la comunidad. Este es el socialismo, por eso urge la libertad. Bueno, fíjate como lo Wow. dice claramente, este es el socialismo y es verdad, ¿cuántos cementerios de obras no tenemos en Venezuela producto de esta La gestión pésima? ineficiencia. Y una ineficiencia total y especialmente en el sector salud. Es imperdonable que una estructura de salud tenga 7 años de abandono. Pero ahora recuerdo la cantidad de barrios adentro que se construyeron, se adaptaron y que están En todo el actualmente. país, en todo el país, y hoy día están abandonadas, Alan. Las mismas salas de los CDI están abandonadas. Bueno, pero eso te da una idea del fracaso de ese sistema. Es que ni siquiera sobrevive porque se basa fundamentalmente en una prestación de servicio
en la base hacia el pueblo, pero si tú no los dotas, si no tiene electricidad, si no tiene agua, si a veces falla la dotación y servicios, insumos, obviamente estos centros de salud no, se convierten en simple y llanamente cascarones. Es más, mucho cubano que estuvo en este programa y que abandonó el programa, claro, con fines de escapar de la dictadura y tomar la ruta hacia Estados Unidos, muchos de ellos, desertores del programa, se fueron precisamente porque las condiciones de vida en Venezuela eran peor de las condiciones de vida que tenían ellos en Cuba. Sí, Y, eso es correcto. y entonces es como cambiar Guatemala por Guatepeor, como decían los viejos. O sea, es una situación de verdad que ha acabado con este programa. Más que, fíjate, más que todos los problemas de estructura y de deserción que mucha gente, pues ese era el objetivo de irse a Venezuela, de venirse a Venezuela por parte de los cubanos. Muchos de ellos abandonaron el programa por esta razón, porque sentían más pobreza en ese momento en Venezuela que la pobreza que estaban viviendo en su propio país. Qué lamentable, Alan, eso es una realidad. Y fíjate que los primeros que salieron fueron la gente de los CDI en las zonas rurales, que eran fronterizos. Los primeros que se dieron a la fuga por vía Brasil o por vía Colombia. Sí, y algunos están en Estados Unidos, incluso hay el coordinador Sí, general del programa Barrio Adentro cubano, el representante cubano, también se fue a los Estados Unidos, está actualmente en los Estados Unidos y está siendo señalado por las organizaciones defensoras de derechos humanos allá de haber sido una de las personas que más torturó, que más abusó de los propios médicos cubanos o de los propios trabajadores del sistema que estuvieron en territorio venezolano. Entonces, él también tiene un conflicto allá en Estados Unidos precisamente por esta circunstancia. ese punto es una realidad, Alan, porque me acuerdo que frente a una estación muy conocida en el estado Zulia, en Maracaibo, cuando eran los tiempos de votaciones, sean regionales, de alcaldías, de legisladores, ya los médicos cubanos de esos CDI, Alan, iban hacia las votaciones con cédula venezolana. Sí, y votaban normalmente, es que hasta sirios votaron han votado en elecciones venezolanas, Por ni supuesto. siquiera, ni siquiera hablando ni siquiera hablando el idioma y tras comunicándose por señas. Y de esa manera votaron y ejercieron el derecho al voto como si fueran nacidos en Venezuela. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo de más comentarios. Bueno, sí, Alan, entonces estaremos a las 5 de la tarde, si Dios lo permite, contigo y por supuesto con la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Le deseo a esta hora buen provecho. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos, desde Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El presidente de la firma Data Analysis, Luis Vicente León, considera que en la actualidad no hay candidato con posibilidad de presentarse a una elección y de ganar el proceso. Eso en parte debido a la desconexión que tiene la ciudadanía respecto a los temas políticos y también la situación de los líderes. Por lo que, su tamaño en términos estadísticos, el apoyo que reciben los candidatos es pequeño y cuesta más hacer la búsqueda de apoyos. Ha manifestado también el presidente de Data Analysis que en mediciones recientes el líder que tiene más apoyo no pasa del 13%, pero considera que a medida que se vayan acercando la fecha de las primarias, estos números pueden cambiar. Mencionó que en la actualidad hay nombres que resaltan como el de Manuel Rosales, María Corina Machado, Enrique Capriles y Benjamín Rauseo. A su juicio, el interés de la población por los temas políticos disminuyó en el 2021 debido al sentimiento de desesperanza y decepción de la ciudadanía por la falta de concreción de la oposición para lograr un cambio político como el que le propusieron al país, pero a su vez señaló que más del 50% quiere que los mismos se materialicen por medio
de elecciones. Eso porque, según dijo León, la gente cree que los temas políticos le hacen perder un poco del tiempo frente a los problemas que le afectan directamente en su vida diaria. Por otro lado, detalló que la administración del presidente de facto, Nicolás Maduro, durará y buscará hacer todo lo que esté a su alcance para evitar perder el poder, ya que no está preparado para hacerlo y que tiene unos costos gigantes de salida que deben dirimirse en una mesa de negociación que evite, por ejemplo, el arresto de muchos, como lo han dicho algunos opositores. Entonces, la posición de Data Analysis, del presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, en relación al proceso político que actualmente se vive el país. Y bueno, en este momento, aprovechando que estamos hablando de estos temas, Juan Guaidó señala que es posible la construcción de una candidatura unitaria en Venezuela. ¿Cómo se haría esto? Pues es parte de lo que nos afirma Guaidó, que cree que la unidad es la única vía para poder garantizar un cambio de estructura de gobierno en Venezuela. Escuchemos a Guaidó. Hemos convocado primarias en Venezuela, o primarias, mejor dicho, para elegir el liderazgo, para legitimarlo. Que lo que tenemos claro es que a pesar de la dificultad que atravesamos hoy, la unión de todos los sectores, no solamente los políticos, los estudiantes, los trabajadores que en este momento están protestando masivamente en las calles de Venezuela, la iglesia, los factores y las fuerzas vivas del país son esenciales. Nuestro rol sigue siendo reunificar la alternativa democrática, legitimar el liderazgo por la base, enfrentar y denunciar la dictadura de Nicolás Maduro y procurar esa elección presidencial libre que nos deben a los venezolanos desde el 2017. Cuando tengamos fecha de la primaria, cronograma, las reglas de juego muy claras, el acuerdo de gobernabilidad que deben suscribir todos los candidatos, el plan país actualizado y presentado a los venezolanos para saber cómo vamos a atender la emergencia. Bueno, comunicaré una decisión a los venezolanos. Creo que no es momento hoy de aspiraciones personales, sino de nuevo procurar todo, promover esa primaria, promover esa unión para vencer definitivamente a la dictadura. Bueno, y siguen las trochas. A pesar de la apertura de los puentes, a pesar de los anuncios oficiales, a pesar de todo la parafernalia que se ha creado alrededor del tema de la apertura fronteriza binacional, las trochas, que durante años fueron la única vía de comunicación entre Colombia y Venezuela, subsisten en la frontera tras el restablecimiento de las relaciones entre los dos países, aunque en un movimiento reducido de personas y mercancías. Esta situación ha existido desde siempre, pero su uso se extendió a partir del 2015 con el cierre de la frontera por orden de Maduro y llegaron a ser centenares en los años siguientes. Por las trochas han pasado en los últimos años decenas de miles de venezolanos que están huyendo de la crisis de Venezuela, pero la llegada a la presidencia de Colombia de Gustavo Petro propició un acercamiento con Maduro que permitió el restablecimiento de las relaciones diplomáticas desde hace 4 años y supuso un cambio en el movimiento fronterizo. Esta zona se ha llamado una ruta peligrosa porque quienes siguen utilizando las trochas, en su mayoría controladas por grupos armados ilegales que cobran por su uso, escenario de asesinatos, robos, secuestros y violaciones, entre otros delitos. Los motivos para seguir usando la trocha son diversos, desde la pérdida de los documentos de identidad requeridos por las autoridades fronterizas, la rapidez para cruzar al no tener que hacer filas en controles migratorios o incluso algún antecedente judicial que ocultara a policías y soldados de ambos lados de la frontera. Hay casos diversos que señalan que el uso de las trochas se mantiene porque hay necesidades que no han sido solucionadas. A veces se señala que hay ciudadanos que escapan de la legalidad para poder alejarse a través de las trochas para pasar de un lado a otro de la frontera. Pero la conclusión es obvia, las trochas continúan siendo una de las vías de comunicación principales en la frontera binacional colombo-venezolana. Una condición de verdad bastante complicada porque los presidentes, especialmente de Colombia, han ofrecido que esto pues debe terminar, pero
no ha terminado. Queda también otro tema importante, y es el tema del turismo. Según las cifras que maneja el Ministerio del Turismo en Venezuela, más de 5.000 cubanos han visitado Margarita en el último año, en los últimos 12 meses. Esta es una operación de vuelos charter entre Venezuela y Cuba que han permitido la llegada de más de 5.000 cubanos a la isla de Margarita. En un post publicado por la cuenta de Instagram del Ministerio de Turismo se indica esta cifra. Hasta el 3 de febrero el Ministerio de Turismo contabilizaba la llegada de esta cantidad de turistas. Al menos 166 personas del país insular han visitado Margarita desde el momento del 3 de febrero hasta la fecha. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Turismo de la entidad insular, Viviana de Bettencourt, consideró recientemente que es positiva la llegada de turistas internacionales porque ayudan a dinamizar la economía y hacen que otras naciones puedan considerar a Venezuela como un destino turístico de primer nivel. Sin embargo, el tema de los servicios públicos sigue gravitando sobre el turismo, porque el turismo es básicamente servicios y cuando no puedes ofrecer garantía de electricidad, garantía de agua, garantía de comunicaciones, pues tu oferta turística se derrumba y esto es lo que ha pasado en varias oportunidades con las ofertas turísticas venezolanas en este mercado. La ONG Foro Penal ha afirmado que en Venezuela se registran 269 presos políticos, uno menos en comparación al recuento anterior difundido el pasado 7 de febrero. Ha señalado la organización que de los 269 casos contabilizados, 256 son hombres, 13 son mujeres, 119 civiles, 150 efectivos militares de diversos rangos. De total, solo 115 han recibido condena y 154 aún esperan la sentencia de un tribunal. La última liberación corresponde a la de Antonio Garbi, un joven detenido en el estado Carabobo en junio del 2015 tras ser acusado de la muerte de un guardia nacional, de un capitán de la Guardia Nacional, hecho acaecido en el 2014 en las protestas antigubernamentales. Garbi fue liberado por un tribunal de Carabobo después de pasar 7 años y 8 meses tras solicitar beneficios procesales que le correspondían por el cumplimiento de pena. Obtuvo la libertad plena el pasado 12 de febrero. La organización aseguró que en el 2022 fueron reportadas un total de 26 detenciones con fines políticos, 25 de ellas contra civiles, 3 de ellas contra mujeres y una a un efectivo militar retirado. Sobre el motivo de las detenciones, Foro Penal subrayó que 13 de ellas fueron por hechos asociados con presuntas conspiraciones. 9 se produjeron en el contexto de manifestaciones y 4 por gestión pública, cosa que es bastante oscura porque no hay ninguna explicación de por qué en ese concepto te puedan detener y mantener como preso político. Vamos a escuchar el reporte de María García, lo que usted no escuchó aquí en Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 22 de febrero de 2023. Actividades carnestolendas en Maracaibo culminan con misa en la iglesia de la Catedral, hoy miércoles de cenizas. La fiesta de la espuma se convirtió en el dinámico cierre de carnaval este martes en la vereda del lago por parte de la alcaldía de Maracaibo. Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat advierten sobre corrosión de cables, deterioro de apoyos móviles y fallas de muros de concreto armado del puente General Rafael Urdaneta. El venezolano Gustavo Dudamel cumple el sueño de dirigir la Orquesta Filarmónica de Nueva York a sus 42 años de edad. Con poca afluencia, Terminal de Pasajeros de Maracaibo reseñó asueto de Carnaval 2023 con la movilización de 7.800 personas, según el director de esta dependencia municipal, Rockman Urdaneta. Sin ventajismo y equidad, Comisión Nacional de Primarias asegura financiamiento de cara a elección de candidato presidencial.
Cuerpos de seguridad en el estado Zulia activan búsqueda con recompensa tras identificación de autores de balacera en Carnicería Tu Finca y Supermercado Samba Latino en Maracaibo. Fedecámara Zulia conmina al sector comercial denunciar la extorsión de mafias en la entidad y confiar en las autoridades y cuerpos de seguridad. Internacionales. Putin suspende tratado de desarme nuclear con Estados Unidos y mantiene la invasión en Ucrania. Deporte. Para el programa Fútbol de los próximos 4 años, la FIFA recibirá $8 millones para el crecimiento del fútbol a nivel mundial. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 24 de febrero de 2023. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Hay una situación bastante complicada dentro del Partido Acción Democrática, por lo menos de una de sus facciones, la que lidera Bernabé Gutiérrez, exgobernador. Sucede que, según lo comenta el portal informativo Alberto News, hay una especie de rebelión en la granja. ¿Qué ocurre? Casi la totalidad de los secretarios generales de la organización de Acción Democrática, de esta facción de Acción Democrática en Venezuela, van a reunirse con Bernabé Gutiérrez para exigirle que desista de su candidatura presidencial. Según algunos medios de comunicación, entre ellos Alberto News, la convocatoria de la reunión fue realizada por Gutiérrez a sus seguidores, advirtiendo que tenía que ser una reunión de carácter privado, particular, no se aceptan invitados y solamente van a participar los secretarios generales de Acción Democrática en cada una de las entidades. La reunión se va a realizar en la casa de Bernabé Gutiérrez y en la misma se señaló y se reiteró muchas veces que es exclusiva para los secretarios generales de las seccionales. Pero algunos voceros internos de esta facción de Acción Democrática han dicho con claridad que el tema a tratar por exigencia de los secretarios generales es pedirle a Bernabé Gutiérrez que retire su candidatura a la presidencia de la República. Una candidatura que para su juicio no le está haciendo bien a Acción Democrática y le impide pues negociar algunas actividades de alianza con otras organizaciones que permitan pues darle al Partido Blanco, a esta facción del Partido Blanco, una mejor posibilidad dentro de este proceso electoral que apenas se está adelantando. Recordemos que Bernabé Gutiérrez no va a participar en las primarias de los factores de la oposición, de la llamada unidad, y se ha lanzado en solitario con su partido o con la parte de su partido, con la mitad o el cuarto o el tercio de su partido, a este proceso electoral de Acción Democrática. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos la segunda hora del programa dándole la bienvenida a la gente de Radio Delfín que se incorpora a nuestra programación en este momento desde La Guajira Binacional. En materia informativa, el partido Primero Justicia va a realizar el próximo 25 de febrero los comités políticos regionales, que es una instancia en donde se verá lo que quiere el miembro de esta organización política de cara al proceso electoral de primarias. Se construye un informe político, según lo señala la representante de esta organización política, María Beatriz Martínez, y en ese informe político se decide a través del Comité Político Nacional qué se va a hacer en materia electoral en este tema, en materia electoral de la participación de qué candidato va a representar al partido Primero Justicia en el proceso de primarias que se va a celebrar en Venezuela el próximo 22 de octubre. Esto es muy importante porque, según señala la representante de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, se busca un consenso, definir el candidato por el consenso. Y si no hay consenso,
Si es imposible determinar un consenso entre los candidatos de Primero Justicia, se va a unas elecciones internas, lo que va a determinar quién va a ser el candidato de la tolda amarilla en el proceso de primaria. Recordemos que están varios candidatos, está Guanipa, está también, se menciona también a Enrique Capriles, aunque está inhabilitado, pero se menciona también a el Carlos Ocariz, y también hay otros candidatos que aspiran a representar a esta organización política en el próximo proceso electoral de primarias. Pero bueno, como ustedes ven, el 25 de febrero se inicia con los comités políticos regionales esta decisión, luego se pasa al Comité Político Nacional, allí se decide si sale el candidato por consenso o se van a unas elecciones internas de la organización para determinar quién es el candidato. Es un proceso largo, pero se aspira de esta manera a hacerlo de la manera más organizada, más determinante posible. Vamos ahora a escuchar un trabajo de la revista de política La Gran Aldea. Esta revista política hizo y publicó en sus redes sociales una entrevista con la periodista Rona Rísquez, periodista venezolana, que ha señalado de manera contundente que actualmente en Venezuela operan 50 grupos armados divididos en colectivos, grupos colombianos, megabandas como la Tren de Aragua y los Pranes. Es interesante escuchar la posición de Rona Rísquez, periodista venezolana, sobre este tema. Veamos. En el caso de Venezuela, bueno, como voy a hacer una radiografía similar a lo que hizo Bruno, en el caso de Venezuela pudiéramos decir que hay en este momento aproximadamente 50 grupos armados no estatales operando. Estos grupos armados no estatales que están operando en el territorio nacional en general, podemos clasificarlos en colectivos, que son estas especies de paramilitares que en algún momento surgieron supuestamente con la idea de defender la revolución bolivariana y que pues después se han convertido en grupos que desarrollan una serie de actividades delictivas como extorsiones, contrabando, venta de drogas, etc. Luego están los grupos colombianos, que ya no sé si se le puede llamar guerrilla, porque en el caso de las disidencias pues ya no son una guerrilla, son un grupo que se desmovilizó y una parte de ellos quedó activa, y esa parte pues ha seguido operando en Venezuela, las disidencias de la FARC. Luego está el ELN, que aunque es considerado una guerrilla en Colombia, en el caso venezolano pues también es difícil llamarla guerrilla porque las denuncias de informes e investigaciones, por ejemplo, de Human Rights Watch, asocian a la actividad del ELN con la Guardia Nacional Venezolana. Luego están las megabandas. Entre estas megabandas destaca el Tren de Aragua. Hay otras megabandas como la megabanda del Coqui, que aunque este personaje fue asesinado, era la más importante en Caracas, pues se presume que todavía algunos de sus miembros y otros de sus líderes siguen operando también en Caracas. Además, bueno, hay otras, la megabanda de Willacy, hay megabandas en el oriente del país, hay la megabanda del Tren del Llano, etc. O sea, hay varias megabandas. Luego está otra categoría que es, en el caso del Tren de Aragua, entra en las dos categorías, que son los pranes. Los pranes son estructuras que funcionan desde las prisiones, donde el pran o principal es un líder, que es un preso que está en una prisión, que controla la prisión, que controla el delito en la prisión, pero que además también controla el delito fuera de la prisión y ahora no solo el delito, sino también otro tipo de negocios que le generan rentas. Entonces, estas estructuras del PRAN son unas bandas también. Generalmente se les conoce más por los nombres del PRAN, o sea, o por los apodos de los PRANes, y son unas estructuras que operan no solamente en las prisiones, sino, como les decía, fuera de la prisión, incluso algunas de ellas fuera de Venezuela. Bueno, ven la complejidad de la situación de seguridad en Venezuela. Esta situación de 50 grupos armados de la alta delincuencia que operan en el país hacen que la situación país en materia de seguridad se complique bastante,
que la situación del país en materia de seguridad sea difícil y que prácticamente Venezuela esté en manos de grupos totalmente al margen de la ley. Y esta situación, además del tema político, además del tema económico, vuelve a Venezuela un polvorín que atrae a algunos negocios ilegales, pero que también hace que aquellos que piensan invertir seriamente en el país lo piensen varias veces. La Procuraduría de Colombia informó que en un informe, Situación de la población migrante en el tapón del Darién y Cúcuta, que persisten problemáticas como la trata de personas, la xenofobia, la explotación sexual y laboral de menores de edad, el microtráfico y abandono estatal de la población migrante internacional conocida como los caminantes. Esta población agrega suma al menos 2,7 millones de personas en Colombia, en su mayoría ciudadanos venezolanos. Pero también hay grupos procedentes de Haití, Cuba, Afganistán, entre otros, según cifras de Migración Colombia. Al departamento norte de Santander, cuya frontera con Venezuela se extiende por al menos 500 kilómetros, ingresan en promedio 23.000 venezolanos por los 3 puentes fronterizos existentes, según cifras reportadas por Migración Colombia. Muchos viven en Venezuela, pero estudian y trabajan en Colombia. Otros hacen parte del éxodo constante de ciudadanos de ese país en busca de una nueva vida o hacen tránsito hacia otros lugares. Cerca del 25% se encuentran en situación migratoria irregular. Durante una visita e investigación realizada en el último trimestre del año pasado, pocos días después de que los gobiernos de Colombia y Venezuela decidieran reabrir las fronteras tras 7 años de cierre, el equipo de la Procuraduría se encontró con la clausura inminente del centro de atención transitorio ubicado en Los Patios, municipio cercano a Cúcuta, en la ruta que toman los migrantes en su camino hacia el centro del país. Concluye por ello el ente de control que ante la magnitud de los hallazgos en 2 regiones fronterizas emitió 48 recomendaciones a 12 entidades de carácter nacional, departamental y municipal para contribuir a la solución de esta problemática. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela, en el último pedazo de la torta, el último segmento del programa meridiano del día de hoy, 22 de febrero del 2023. Consejo Nacional Electoral tiene limitada la votación de los venezolanos en el exterior y solamente aquellos que están legalmente establecidos en cada país tienen el derecho al voto, según la norma del CNE, además de que deben acudir a los consulados a sufragar. No se sabe si en el caso de las primarias va a ocurrir lo mismo. La participación de los migrantes venezolanos regados por el mundo en las primarias de la plataforma unitaria es uno de los temas más complejos, es uno de los temas más delicados de este proceso y aún no está definida por las diversas implicaciones que tiene. Una de ellas es la organización y efectiva votación de la diáspora, no de los 7 millones que están afuera, sino de 3,8 millones que sí estarían en capacidad de hacerlo. Víctor Márquez, integrante de la Comisión Nacional de Primarias, aseguró que está previsto que los venezolanos que se encuentran en el exterior y que cumplan con la normativa puedan participar. Nosotros estamos analizando y estudiando varias alternativas que nos permitan facilitar en la mayor posibilidad la participación de todos los venezolanos que se encuentran en el exterior. Por supuesto, habrá que nombrar de alguna manera una comisión que se ocupe de esta actividad, pero no dijo cómo, y luego agregó, no sabemos exactamente cuánta posibilidad hay de que realmente puedan ejercer el derecho al voto. El principal obstáculo de esta participación es que si se rigen por las reglas que mantiene el CNE para el voto en el exterior, la cantidad de gente que realmente podría acudir a las urnas sería muy poca. Ese es un tema difícil, complicado para la Comisión Nacional de Primarias, pero no es logísticamente imposible. Recordemos que una vez hubo la consulta popular por Venezuela y ahí se involucró a todos los venezolanos que se encontraban en el exterior en ese momento. Ellos pudieron votar, se hicieron listas, se hizo un proceso manejado internamente por la propia Comisión Electoral en ese momento. No es imposible, es complicado, pero no es imposible hacer que la votación
se refiera a venezolanos que previo registro se encuentran en el exterior, manifiesten su intención de votar, presenten su documento de identidad, su cédula de identidad, vencida o no, y puedan ejercer su derecho al voto. Es una de las alternativas que pudiera analizarse en este momento. Vamos ahora a escuchar al periodista Leocenis García, que en una conferencia señala algo contundente. Venezuela es hoy el sofá donde se sientan los enemigos de los Estados Unidos. Complicado, ¿verdad? Vamos a escuchar por qué lo dice Leocenis García. Y en mi último viaje a Washington hace año y medio, tenía un pasaporte vencido con el que viajaba por la frontera. El gobierno, a mi entrada por la frontera, me detuvieron funcionarios de la policía del gobierno, me quitaron el pasaporte, me lo decomisaron y me dijo un general, no sé si Cedeño recordará el nombre de aquel general, un general de la SODI, del Zulia, del estado fronterizo, me dijo, te manda a decir Diosdado, el general Rubio, me dijo, te manda a decir Diosdado Cabello, es el segundo hombre del gobierno en Venezuela, que le pidas el pasaporte a él. Afortunadamente, un gobierno que por razones, porque no meto ese pasaporte a Venezuela cuando entro a la frontera, entonces no puedo decirle de qué gobierno es, pero un gobierno amigo de la democracia me entregó un pasaporte humanitario con el cual viajo. Doy fe. Y el gobierno de Estados Unidos me entregó una nueva visa americana con el cual hago los viajes. En estos días he visto la discusión que hay en España. Yo me siento muy orgulloso de ser recibido por muchas figuras del Partido Popular. Quería terminar hablándoles del futuro de Venezuela. Algunos podrán decir, oye, el tema de los venezolanos es un tema de los venezolanos, de cómo resuelven eso. Pónganse de acuerdo ustedes los políticos, abandonen las divisiones. Yo, además, no puedo ser candidato a nada, no soy candidato, porque el año pasado también fui candidato de la oposición a la alcaldía de Caracas y duré 48 horas de candidato. El gobierno me inhabilitó, soy un extranjero en mi propio país y no me permitieron participar. Entonces, yo he decidido en este proceso ser un factor de unidad, ayudar a construir el futuro. Pero quiero dejarles esta reflexión sobre el mundo que tenemos. Lo que está en riesgo en Venezuela no es un tema, como aparentemente se ve, de los venezolanos. Venezuela es hoy la puerta, el sofá, donde se sientan los enemigos de Occidente. Mientras Estados Unidos, España. Bueno, es la posición del periodista Leocenis García, periodista venezolano, que se encuentra actualmente exiliado por la misma situación política que se presenta en el país. Él explicó bien que no tiene pasaporte venezolano, le fue retirado, por lo tanto, pues no puede ingresar, como ingresaría cualquier otro venezolano, a su país, Venezuela. La directora de proyectos de la organización Convite, Asociación Civil, Francelia Ruiz, ha señalado que en el estudio de evaluación de las condiciones de vida de las personas mayores realizado en Venezuela, destaca el hecho de que más de la mitad de los encuestados no pueden consumir proteína animal debido a su precio. Más del 60% de los adultos mayores que fueron objeto de esta encuesta nos dijeron que no comían carne o pollo más de 2 veces a la semana. Más del 80% de las personas mayores no cuentan con póliza de salud para poder atender cualquier emergencia médica. A esto se suma que más del 70% de ellos tiene una enfermedad crónica. Los adultos mayores no reciben ni viven en las condiciones mínimas
recibe como único ingreso una pensión de menos de $5, lo que supone que no pueden satisfacer sus necesidades más básicas como alimentos y medicinas. Lamentablemente, señala Francelia Ruiz, los adultos mayores son un grupo discriminado por su edad. En contextos de emergencia como el nuestro, la solidaridad automática se enfoca en niños y mujeres embarazadas. Es por ello que desde Convite se ha venido adelantando un movimiento de incidencia social que visibilice la situación de precariedad en la que viven las personas mayores en nuestro país. Es una cifra bastante lamentable esto de hablar de que más del 80% de las personas mayores no cuentan con póliza y 70% de ellos tienen enfermedades crónicas. Al hacer ese cruce, uno se da cuenta que la situación es bastante complicada y difícil para los adultos mayores. Sin menos de $5 la pensión, 4.30 según las cifras de hoy del Banco Central de Venezuela, al cambio del salario mínimo. Y esta situación pues incide lamentablemente en la calidad de vida de estas personas. Recordando los presos políticos, Javier Tarazona con más de 600 días detenido, Roland Carreño 850 días y se pide su inmediata liberación. En ambos casos no hay ninguna prueba. El Ministerio Público no ha presentado ni una sola prueba concluyente que determine la responsabilidad de ellos en los hechos que se le imputan. Y en una macabra acción tribunalicia, han hecho que el proceso se alargue indefinidamente para así construir unas supuestas pruebas que no logran hallar por ningún lado porque no las tienen. En el caso de Roland Carreño, esta acusación que se hace ha sido ya desmentida en varias ocasiones por parte de cercanos y testigos y personas referenciales. Y en el caso de Javier Tarazona, lo que ha dicho Javier nunca ha sido desmentido por el gobierno. Es más, todos los días se confirma más la penetración de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Son dos aspectos fundamentales en estos casos significativos de presos políticos en Venezuela que recordamos el día de hoy. También en otro orden de idea, la empresa operadora de transporte escolar fronterizo que realiza regularmente el transporte de niños desde el lado venezolano a territorio colombiano para que sigan cursando sus estudios, aseguró que actualmente no es viable el ingreso de buses hasta territorio venezolano. Los conductores están a la espera de nuevas directrices teniendo en cuenta la cobertura de los seguros, lo que no les haría posible llegar hasta el municipio de Ureña como lo proponen los padres de familia. Además temen casos similares a los presentados en años anteriores, donde no se les permitió la movilidad por parte de la Guardia Nacional venezolana. Desde la perspectiva del transporte, afirman, debemos como empresas operadoras entrar a revisar las pólizas de seguro que tienen cobertura únicamente en territorio colombiano. Debemos revisar el contrato que se firmó con el municipio, la viabilidad para que en este caso de alguna novedad se pueda ser cubierto por las pólizas, aseguró Daniel Rincón, asesor de la Unión Temporal Escolar AC. Por su parte, desde la Secretaría de Educación del Norte de Santander, aseguran que han realizado varias reuniones con sus pares de Venezuela en las cuales se ha planteado las alternativas como recoger a los estudiantes en otro punto en caso de no lograrse las condiciones para que ingresen los vehículos hasta el territorio venezolano. Por ahora se seguirá prestando el servicio de manera normal hasta la entrada del puente Francisco de Paula Santander en Ureña, mientras se llega a un nuevo acuerdo en las mesas de diálogo. No se puede terminar esto, no se puede definir esto y obviamente los estudiantes son los principales perjudicados, los estudiantes venezolanos que estudian en territorio colombiano. Con esta información cerramos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En esta edición meridiana, este ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores que también nos acompañan y nos permiten amplificar la señal en las distintas emisoras de esta alianza, nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo,
y aquellos que hacen todo posible para que Siempre Venezuela esté al aire día a día, de lunes a viernes, en las distintas emisoras. Todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos hasta la tarde, una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de 4 a 6 de la tarde. Y también a través de nuestras redes sociales, usted tendrá Siempre Venezuela permanentemente a su lado, en compañía, en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en nuestro canal YouTube y nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Que tenga buen provecho, nos encontramos más tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.